la cantidad de hace apenas algunas semanas. ¿Qué hacer en esta situación tan difícil con unas elecciones generales tan importantes en el horizonte? Vamos a comenzar a conversar por ese tema con el expresidente Ollanta Humala, candidato presidencial además del Partido Nacionalista. Presidente Humala, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Su opinión sobre qué hacer frente a la campaña electoral y por supuesto qué hacer frente a las elecciones. ¿Usted estaría de acuerdo que estas de alguna forma se lleguen a postergar? No, yo creo que hace bien el gobierno en ser coherentes en mantener los plazos, porque si no estaría cometiendo una infracción a la Constitución, porque el presidente no puede, una causal de vacancias es dilatar el proceso electoral, ¿no? Creo que todos tenemos que aprender no solamente la política, sino tenemos que aprender a adaptarnos, a ser resilientes a esta situación del COVID, porque la pandemia sin vacunas y con nuevas variantes de la cepa, la vamos a tener todavía para varios años. Yo creo que inclusive mi propuesta fue que el presidente Sagasti adelante las elecciones por todo el desmadre que hay, disculpe la palabra, ¿no? El desmadre que hay en el Congreso, un Congreso donde las bancadas están jugando electoralmente a aprobar normas sin mayor reflexión. Entonces, para evitar el daño, yo más bien había propuesto que se adelante las elecciones. Me parece que no sería conveniente postergar las elecciones. Bueno, va a ser difícil igual en estas circunstancias adelantarlas, pero efectivamente hay que cumplir, ¿no?, con los plazos constitucionales y con los plazos democráticos, que a veces hay quienes quieren de alguna manera relativizarlos. Es cierto que estamos viviendo una situación prácticamente extrema, pero en otros países se están realizando elecciones y hay formas de cumplir con los comicios sin necesariamente poner en riesgo la vida de la población. Se ha descartado también una cuarentena total y eso ha sido reiterado hoy por parte del gobierno, no solo el presidente, la primera ministra ha descartado tomar una medida como esta en momentos así. Sin embargo, volvemos, hay especialistas, entre ellos muy pegados al gremio médico, que insisten en que se deberían tomar medidas más duras para enfrentar esta segunda ola. En la otra ola, valga la redundancia, o en la otra esquina, mejor dicho, en la otra orilla, está la opinión de quienes dicen, oye, la economía no va a aguantar más. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que primero es la vida, ¿no? La riqueza se vuelve a hacer. Hay muchas teorías sobre la creación de la riqueza, pero acá hay algunos temas, ¿no? El primer tema es que la primera ola la vimos más o menos con 2 a 3 semanas de anticipación, porque la primera semana el COVID entró y diezmó a los países del Asia, la segunda semana fue en Europa, y después llegó al continente americano. Hoy día esta segunda ola la estamos viendo con creo que 3 a 4 meses de anticipación y siento que no estamos aprendiendo. Cometemos los mismos errores. En la primera ola hubo la crisis del oxígeno, cuando habíamos visto ya en Europa el problema de muchos pacientes que habían fallecido por falta de oxígeno. En esta segunda ola nuevamente estamos viendo estos problemas básicos. Sí saludo que el gobierno esté, por lo menos es lo que ha dicho la Premier, fortaleciendo el primer nivel de salud pública, que es lo que el error garrafal de este gobierno, que me parece que fue con el presidente Vizcarra, fue abandonar los centros médicos, las postas médicas y los hospitales estratégicos que creamos en nuestro gobierno y replegarse al hospital. Entonces, ha habido fallecimientos por COVID y fallecimientos de personas que por falta de tratamientos oncológicos, renales, operaciones programadas han fallecido. Y eso no debe volver a ocurrir. En cuanto a la cuarentena, yo la verdad que en estas condiciones no descarto nada. Creo que estamos aprendiendo con el COVID. Acuérdate cuando se discutía la utilidad o no de la mascarilla y tantas cosas que hemos tenido que aprender a golpes. Entonces yo no descartaría nada en estas condiciones. Lo que sí tenemos que estar seguros es que la vida tiene que continuar, el país tiene que continuar y tenemos que encontrar políticos de experiencia que puedan resolver, dar soluciones pragmáticas y de mediano y largo plazo al problema que, como he dicho al principio, vamos a convivir todavía buenos años. Así es.
Se refería a usted, por supuesto, al sistema de salud que se ha visto enfrentado pues a una situación sin precedentes, pero además un sistema de salud efectivamente debilitado, poco preparado. Un exministro suyo, Miguel Castilla, acaba de publicar un libro bastante interesante en el cual, entre otras, hace una crítica con respecto a la calidad del sistema de salud, una especie de sesgo, advierte él, que se dio en los últimos años, sobre todo por el lado de construcción de hospitales. Entonces, construcción de hospitales que en muchos casos ni siquiera estaban listos, o no había el presupuesto, o no había el personal para dotar a esos hospitales. Él hace un cálculo gigantesco realmente de capacidad ociosa instalada en términos de estos hospitales, con el consecuente debilitamiento del sector primario, de este nivel primario al cual usted se refiere. ¿Cómo salir de este entrampamiento y cómo lo ve esto a la luz de su gobierno? Usted fue presidente, usted estuvo también al frente de ese sistema de salud. Claro, en nuestro gobierno hicimos una reforma de salud, empezando por elevar el presupuesto del sector, que estaba en 2.2, 2.3% a más de 3%, 3.2, 3.3, es decir, más o menos un punto porcentual que en ese momento eran algo de 7.000 millones de soles. Creamos un viceministerio, fortalecimos el primer nivel de la atención primaria con los hospitales o centros médicos estratégicos, que hemos construido más de 20, ¿no? Además de esto, fortalecimos las redes principales como la Almenábar, etcétera, y construimos grandes hospitales de carácter general, ¿no? Aumentamos el salario de la remuneración del personal de la salud, porque lo que encontramos era que la concentración del personal de salud, particularmente especialistas, estaban en Lima o en la costa. Y de tal manera que creamos un programa Más Salud para llevar caravanas de médicos especialistas a las regiones donde faltan. Imagínense, esa vez en Ayacucho no había ni un solo cardiólogo. Hoy día en el norte de Cajamarca, en Jaén, solo hay 2 pediatras. Entonces, tratamos de resolver a través de este programa y logramos desembalsar la demanda enorme de médicos especialistas en el interior del país. Lo que tenemos hoy día que hacer es fortalecer el recurso humano. El problema no solamente son la falta de camas UCI, sino que está faltando el recurso humano. Si llegamos a tener el déficit en ambos puntos, estamos hablando del colapso del sistema de salud. ¿Qué hicimos nosotros entonces, no? Lo que hicimos nosotros fue aumentar las plazas, las contrataciones, etcétera, de médicos. Y lo que estamos ahora, por ejemplo, proponiendo es la formalización de todos los trabajadores CAS del sector salud. Hoy día, por ejemplo, en Jaén, que he estado hace poco, hay médicos especialistas que están en el sistema CAS. Entonces, obviamente, esa es una desmotivación, desaliento para los especialistas que tienen 9, 10 años de formación académica, trabajar en un sistema temporal y bastante precario. Entonces, la formalización laboral tiene que empezar por el sector salud. ¿Y cómo impulsar la meritocracia también? Porque ese es un tema que vemos en el Estado. Se lo pregunto porque estos eran procesos que se supone se iban a impulsar. Usted habla de la reforma del sector salud, recuerdo también Servir, ¿no? Que, bueno, lo arranca su predecesor, Alan García, pero ahí en el año 2013, 2014, un impulso también al tema de meritocracia, y ahora estamos prácticamente con un Estado colapsado. Entonces, cuando usted me dice eliminación de CAS, ¿no puede ser un remedio que termine bloqueando incluso las iniciativas para impulsar la meritocracia en el sector público? Nosotros efectivamente le dimos un impulso a la ley, creamos la ley Servir, hubo una reforma del servicio civil y creamos la Escuela Nacional de Administración Pública, que está abandonada. Y trajimos una misión francesa para analizar el modelo de la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia. Y eso lo hemos ido replicando en las cosas que obviamente pueden ser replicables o pueden ser mejoradas también en el Perú. Lamentablemente, los intereses subalternos han ido primando en lo que viene en estos años. Por ejemplo, el personal administrativo del Congreso se salió de la ley Servir para que se apruebe la ley. Eso sucedió en nuestro gobierno. Pero posteriormente hay otros sectores, entiendo por ejemplo el Poder Judicial, los trabajadores se han salido de la ley Servir.
Entonces todo el mundo se está saliendo de la ley servir, solo van a quedar el Ejecutivo. Entonces, obviamente, eso va contra el espíritu de crear una meritocracia, de crear una carrera de servicio público que tenga pues un par de años de algo así como estudios generales, y de ahí vienen las especializaciones de acuerdo a los requerimientos del Estado. Y esto se aplica al sector salud. Entonces, la formalización, no eliminación, sino la formalización del personal médico o personal de salud que están en CAS hoy día, tiene que ser siempre bajo las normas de la ley Servir. O sea, no es un tema automático. No tenemos que, todos estos cambios tienen que hacerse a través de las normas que se han ido creando, y yo creo que acá la ley Servir es el instrumento principal para la formalización del personal CAS en el sector salud. Interesantes propuestas, presidente Humala, pero bueno, ¿cómo observa las encuestas? Se ha comentado mucho la cantidad de antivoto que tiene su candidatura, más de 70%. Me parece que, bueno, las encuestas le dan un 4%, que en realidad también es verdad, pues no se diferencia mucho de los otros candidatos, exceptuando al puntero. Pero ¿cómo va a ser para revertir esta situación? Trabajando. Enrique, hay que trabajar más nomás. Yo creo que la experiencia que tengo de campañas marca que más allá de los números en las encuestas es la tendencia lo que importa, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra tendencia es fuertemente hacia el alza. Hemos subido más de un 100%. Y si miras el sector E, es donde lideramos nosotros la aprobación, ¿no? Eso quiere decir que más allá de las críticas que se han hecho nosotros, el sector E ha comprendido que el gobierno nacionalista ha sido el gobierno que más se ha preocupado por la gente pobre en el Perú. Por eso es que he salido a mostrar mi desacuerdo y mi preocupación con la propuesta del Minedu de prácticamente desmantelar los colegios de alto rendimiento. Y eso dentro de un contexto en el cual programas como Pensión 65 han sido reducidos en su presupuesto. Yo recuerdo que en mi gobierno creamos el programa Pensión 65 como el programa de Beca 18 y el Pronavec y el MIDIS, pero coberturamos al 100% de los adultos mayores vulnerables. Obviamente era un universo de aproximadamente 550.000, pero este gobierno no ha hecho mucho por esto. Y es más, como ha crecido la pobreza... Pero perdón, señor Humala, cuando decimos este gobierno, ¿a cuál de los 3 presidentes nos estamos refiriendo? O 4, ¿no? Reconozcamos, digamos, que es difícil asignar responsabilidades, ¿no? Pero cronológicamente se ve, ¿no? La asignación presupuestal, ¿quién estaba de presidente? Por ejemplo, en la desactivación del COAR, eso lo está haciendo este gobierno, más el gobierno anterior que era el del señor Vizcarra, porque... Anoche el ministro de Educación ha negado el desmantelamiento del COAR acá en este programa, ¿ah? O sea, ha dicho que se trata pues de un tema pues presupuestal en medio de la pandemia, el Congreso no le había asignado presupuesto, están, digamos, poniendo un compás de espera, pero él asegura que de ninguna manera se van a desmantelar. No, yo discrepo porque yo veo una ruta ideológica en contra de la política social. Por ejemplo, lo que te estaba comentando, Pensión 65 ya no está coberturando al 100% de adultos vulnerables, está coberturando a un 80-85% a lo mucho, porque además ha crecido la pobreza 5 puntos porcentuales y no ha crecido el presupuesto de Pensión 65. Beca 18, nosotros dimos 100.000 becas. En el primer año creamos el sistema y en los 4 siguientes años dimos un promedio de 25.000 becas. Este gobierno no va a llegar ni a 50.000 becas. Y ahora los colegios de alto rendimiento, que señalan que es un problema presupuestal, pero no es un problema presupuestal porque plata para los COAR hay plata. Si no, fíjese nada más, la ejecución presupuestal es bajísima en este gobierno. ¿Cómo no va a haber plata? ¿No? El problema es que, como lo dijo el propio ministro, para él los COAR ahondan la desigualdad, pero hacia arriba, y él es como que usted tiene 5 hijos, no tiene capacidad económica para mandarlos a la universidad, y el Estado le dice, oiga, pero yo le puedo mandar a uno de sus hijos a la universidad, yo le pago esa a la universidad, y usted le dice, no, porque los otros 4 van a mirar, no, entonces prefiero que los 5 se queden con secundaria completa. Ese es un error conceptual, no es un error de presupuesto, porque además, como yo lo he dicho ayer, ¿no?, nunca he visto el caso de que un ministro de un sector no defienda a su sector hasta las últimas consecuencias, sino más bien entregue programas. Eso normalmente lo hacía el MEF, el ministro de Economía,
Él el que se preocupaba por la plata y estaba fiscalizando la operatividad o no de los diferentes presupuestos asignados a los sectores. Entonces, lo normal era ver a un ministro de Educación defendiendo sus presupuestos frente al ministro de Economía, pero acá lo que estamos viendo lamentablemente es que el mismo ministro de Educación está defendiendo la posición del MEF. Y entonces, ¿quién defiende educación? De lo que usted me dice, recuerdo lo que fueron sus campañas anteriores, ¿no? Y claro, pasamos del Ollantumala que asustaba a los empresarios y que fue centrándose a cuál Ollantumala hoy. ¿Cuál es el personaje político que pretende regresar a Palacio de Gobierno? Se lo digo porque, por ejemplo, Verónica Mendoza está con unas banderas de izquierda bastante no fuertes por ese lado, parece que quiere agarrar ese cantón. Vemos al señor Guzmán muy ocupado, por ejemplo, en políticas sociales de repente, no liberales por ese lado. Forsyth que está en un centro que se cuida, digamos, de definir ciertos puntos como puntero seguramente. ¿Dónde está Ollantumala ahora? Bueno, como siempre, ¿no? Siempre he estado con los de abajo. Más allá de izquierdas y derechas, siempre estamos apuntando a los de abajo. Acuérdate, fíjate en las encuestas, cómo estamos en el sector E. Como siempre te he dicho, ¿no? Si miras Pensión 65, Cunamás, Beca 18, Jaliguarma, el MIDIS, la longitudinal de la Sierra, la carretera, la autopista El Sol, es de izquierda o de derecha, es para los de abajo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho siempre y ahora, enriquecido por la experiencia de haber gobernado el país, ¿no? 5 años y con el conocimiento de conocer, tener cuadros importantes que ayudaron en la gestión de gobierno, porque obviamente una persona no hace una gestión, solamente es todo un trabajo de equipo que me honro en haber presidido, ¿no? Entonces, es el mismo Ollantumala, pero con una experiencia de 5 años de gobierno que creo que es lo que hoy día requiere el país ante las circunstancias de crisis económica, sanitaria, política, ¿no? Frente a la pérdida de 8 millones de empleos, frente a la caída de la recaudación en más de un 30%, un proceso, una recesión de la cual no vamos a salir por lo menos en un par de años, ¿no? Un presupuesto parchado con más de 30.000 millones de soles, ¿no? Lo que hoy día el país necesita es un gobierno que tenga experiencia para que no pierda el tiempo 6 meses a un año en recién aprender a gobernar, aprender dónde está la plata en el Estado, porque yo sostengo que hay plata en el Estado, ¿no? Y solucionar los problemas álgidos y urgentes, porque no va a haber una luna de miel después del 28 de julio. Interesante, Ollantumala. Mire, lo que usted me dice es, por un lado, experiencia, programas sociales, que es una bandera sin duda atractiva para estos tiempos, además, donde la pobreza, usted dice 5, hay quienes señalan que esto puede subir hasta 10%, lo cual es un retroceso pues dolorosísimo para el país, pero sus críticos le van a decir, y la corrupción de los brasileños. Usted es un superviviente en realidad del sistema político y efectivamente es un expresidente, pero por otro lado carga con eso. ¿Qué responde a ello? Bueno, acá hemos hecho pues una esquizofrenia de lo que es, como alguna vez lo conversé con algún magistrado, acá hay una esquizofrenia sobre el tema de corrupción. Acá, si a la sociedad de prensa, Odebrecht le financió algo, todos los periodistas son corruptos. Si Odebrecht contrató a un ingeniero, ese ingeniero es corrupto. Yo creo que hay que diferenciar las cosas. Nosotros no tenemos acusaciones con Odebrecht sobre temas de corrupción. De lo que se nos ha acusado es de haber supuestamente recibido aportes a la campaña. Cuando no éramos gobierno, no había cómo tener una bola de cristal si se ganaba o no se ganaba. No hay ningún acto de corrupción. Además, para la fiscalía sí, para la fiscalía ese supuesto aporte de más de 3 millones de dólares sí es corrupción. Hemos rechazado semejante imputación. ¿Aló? No, le decía que para la fiscalía ese aporte de más de 3 millones de dólares supuesto sí es corrupción. No, tampoco, es lo que están poniendo es lavado de activos, si no estaríamos en la Fiscalía Anticorrupción, estamos en la Fiscalía de Lavado de Activos, ¿no? Y ya tenemos más de 6 años enfrentando no solamente este proceso, sino un sinnúmero de procesos, de los cuales la mayoría ya han sido archivados y tenemos la tranquilidad y la confianza
de enfrentar este proceso porque no hemos cometido ningún delito. Y es más, para nosotros es un permanente asombro de cómo de una investigación de supuesto aporte de campaña, ¿no?, podemos llegar a esta situación de 6 años, ¿no?, con más de 1.500 portadas, perdón, más de 2.500 portadas de periódicos, con un mensaje de linchamiento mediático permanente para mí, mi familia, el partido. Y acá estamos, no nos hemos corrido, estamos enfrentando las cosas, y te vuelvo a repetir, ya la mayoría de procesos se han archivado, y esto se va a tener que archivar también. A propósito de eso, le quería preguntar sobre un tema estrictamente de coyuntura actual. La Procuraduría de SUNAT ha denunciado a los fiscales del equipo Lavajato porque estos, el señor Pérez, el señor Vela, excluyeron a los exfuncionarios de Odebrecht, comenzando por el señor Barata, de haber cometido delitos tributarios. Delitos tributarios que, según la Procuraduría, el ente pues tributario, están relacionados con los delitos que se habrían cometido durante el tema del Metro de Lima en el año 2012. Me parece que es también en su gestión donde en realidad lo que se hace es repartir las coimas, ¿verdad? O sea, con Graña y Montero, ¿se acuerda de este tema de los dividendos, ¿no? Así es. Y claro, hay un choque ahí porque se señala que desde la Procuraduría de SUNAT, o mejor dicho, uno concluiría que la Fiscalía estaría de alguna manera buscando beneficiar a Odebrecht en lo que es, repito, contingentes tributarios que están en discusión por aproximadamente 1.000 millones de soles. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo que estamos viendo es cómo al principio el equipo especial parecía, pues ellos mismos politizaron el caso, pidiendo que la gente salga a las calles a defenderlos, protestando cuando los querían cambiar, hacerles un cambio de colocación, llamando la atención al presidente de la República, al presidente del Tribunal Constitucional, a los ministros, a todo el mundo. No había quien pudiera criticar al equipo especial, ¿no? Había que persignarse antes de mencionar ese nombre, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es que ya están, después de tantos años se está perdiendo esa imagen y ya estamos entrando a la realidad donde estamos viendo una serie de errores, por decir benévolamente, ¿no? Yo iría más allá todavía, ¿no? Será interesante en algún momento que se transparente el acuerdo de colaboración, como a la principal empresa corrupta, ¿no? Se ha perdonado todo, es más, la Fiscalía ha salido a defender al delincuente frente al Estado peruano y la Procuraduría ha hecho lo mismo, ¿no? Se le ha permitido al señor Barata y compañía que saquen toda su plata de acá, etcétera, y han negociado un acuerdo en el cual hoy día el equipo especial depende exclusivamente sus casos del comportamiento, el humor de los brasileños, ¿no? Ese es un tema que demoraríamos horas en analizarlo, pero cuando veamos el acuerdo que han firmado, ahí se podrá develar todo, que no entiendo por qué tiene que estar a estas alturas del partido en resguardo, ¿no? Pero además yo quiero señalar que nosotros no nos vamos a casar con ninguna empresa que haya cometido actos de corrupción, sea el Club de la Construcción, los brasileños o los que sean, ¿no? Esas empresas no van a volver a trabajar en el Perú. No tenemos por qué nosotros aceptar que empresas corruptas, ¿no?, sean perdonadas a través de un acuerdo en el cual ni siquiera el gobierno, el Estado peruano ha tenido arte ni parte, ¿no? Simplemente ha sido un grupo de fiscales y el procurador y han firmado a nombre del Estado, y yo creo que eso no es así. El jefe de Estado y el gobierno tiene que ver eso, y tiene que haber un principio, ¿no? Si estas empresas se han burlado del Estado y encima tienen el cuajo de demandar al Estado en el caso del gasoducto surperuano, entonces no creo que deban volver a trabajar en el Perú, sea con el nombre de Odebrecht, o sea con el nombre que se ponga al final, ¿no? Así se vista de seda, mona se queda. De acuerdo, pero quiero pedirle una reflexión sobre, usted acaba de mencionar el caso del Club de la Construcción, y es importante hacer estas preguntas en campaña, porque usted está defendiendo una gestión
y al mismo tiempo menciona un caso como el Club de la Construcción, donde lo que se señala es que durante su gobierno en realidad fue el Club de la Construcción que alcanzó prácticamente una formalización en términos de coimas. Esto existía antes, pero durante la gestión del exministro, que era muy cercano a usted, el exministro Paredes, me parece, esto alcanzó un nivel de organización y se dice que este exministro, que repito era muy cercano a usted, es ahora colaborador eficaz. ¿Cómo reflexiona frente a lo que ocurrió ahí en el MTC durante su gestión? Primero, no sé quién es el término, o sea, acá no podemos mezclar la realidad con los prejuicios, ¿no? Estamos mezclando lo objetivo con lo subjetivo, y tú eres un periodista de experiencia, sabes diferenciar eso, ¿no? Cuando hablamos se institucionalizó, ese es un tema opinable. Lo importante acá, el objetivo, es que el Club de la Construcción ha sido un cartel de empresas que se han coludido con malos funcionarios públicos para lograr ventajas, ¿no? A través del gran demandante de obras que es el Estado peruano. Y esto ha funcionado desde el gobierno de Fujimori y todos los gobiernos, hasta en nuestro gobierno, hasta el año 2014, en que sacando al ministro Paredes se concluyó estas malas prácticas, ¿no? Entonces, mi reflexión es que tenemos que investigar no solamente al Club de la Construcción. ¿Cuántos clubes habrá? ¿No habrá un club de la salud? ¿No habrá un club sobre insumos que compra el Estado, el club sobre la defensa, por ejemplo? Por ejemplo, en el sector defensa nosotros hemos creado la Agencia Nacional de Compras, justamente para evitar todos estos temas de malos manejos, porque ya veíamos con antelación, veíamos todos los problemas que había traído las compras militares, y eso lo debes saber tú, desde la época de Fujimori, cuando compraban aviones, helicópteros, como compras un carro de segunda en una avenida, ¿no? En la avenida Arriola, qué sé yo, ¿no? Entonces, mi reflexión es que el problema no es un problema de economía abierta, el problema es el mercado, y en el mercado lo que encontramos son prácticas mercantilistas y clientelistas, ¿no? Mercantilistas de parte de los agentes del mercado, como las empresas, como muchas empresas, pero también salvando la honorabilidad de otras empresas, y clientelistas de parte de malos funcionarios públicos. Y acá en mi gobierno ningún ministro ha sido elegido ni por amistad, ni por nada de esas cosas, ni por parentesco. Todos han sido elegidos, ¿no? Designados por el primer ministro del caso y por méritos. Pero usted mismo recuerda que sacó a Paredes, que era alguien cercano. Por eso me da la razón, pues, ¿no? Si hubiera sido mi uña y carne, no lo hubiera sacado, ¿no? Como era en otros gobiernos donde se metía a los compadritos, ¿no? O a los del partido. Acá no me he casado con nadie, ¿no? Y cuando hubo sospecha de este ministro, lo hemos sacado. Y si está de colaborador eficaz él y su hermano, ¿no? Bueno, pues estarán para salvar su cuello, imagino, porque todos los indican a ellos. Lo importante acá es que con nosotros en el año 2014 terminó esta mala práctica, ¿no? Entonces, claro, no es fácil ver estas cosas, pero apenas hubo sospechas de esto, se cortó por lo sano. Perfecto. ¿No? Y que las investigaciones actuarán de todas maneras. Pero lo importante también acá es que el sector transportes, si bien tenía este problema, ha hecho muchas obras de infraestructura, ¿no? Que hoy día están beneficiando al país y que muchas de ellas están paralizadas, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, porque estamos en una crisis de 8 millones de desempleados, una crisis económica, y tenemos que reactivar, darle continuidad a todos los proyectos que hoy día están paralizados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la experiencia para trabajar estos proyectos, hacer un mapeo de los proyectos a nivel regional, corte financiero donde haya que hacerlo, y darle continuidad a los proyectos. Tenemos que impulsar los programas de trabajo temporal que creamos nosotros, como Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra, ¿no? Para justamente reactivar el empleo y reactivar la economía. Muchas gracias, Ollantumala. Se nos ha terminado el tiempo. Habrá seguramente oportunidad de conversar a lo largo de la campaña. Gracias al expresidente Ollantumala por esta interesante conversación. Vamos de una vez a